¿Momento de rock and roll? Sí, pero lo vamos a recibir a nuestro compañero Papo Cáceres, que ya está en los días martes. ¿Cómo estás, Papo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Papo, ¿todo en orden? Todo en orden, vamos a cambiar de escenario. Perfecto. Desde las tierras del norte Sí. nos venimos para las tierras de Argentina. Hoy vinimos con remera y todo. Bien. Este fue el cumpleaños del Diego hace unos días atrás. Perfecto. Y vamos a hablar de dos hechos históricos. En realidad son más de dos. Y relacionados con la República Argentina. Corría el año 1982, plena guerra de Malvinas. Y se decide hacer un festival que se denominó el 16 de mayo, me acuerdo bien la fecha porque es mi cumpleaños, el 16 de mayo de 1982 en el Estadio de Obras Sanitarias, no el famoso Estadio de Obras, sino la cancha de rugby, la de afuera, digamos, al aire libre, decide hacerse un festival que se llamó Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Nombre largo para decirlo a las 3 de la mañana, difícil. Decía que ahí deciden, bueno, tocan la gran mayoría de los músicos argentinos. Hubo nada más que dos bandas que no aceptaron tocar y que fueron invitadas. Una fueron Los Redondos y la otra fueron Virus, porque, para aquellos que no lo sepan, los hermanos Moura eran 4 y en esa época tenían, y hasta el día de hoy, un hermano desaparecido. Por eso decidieron no tocar. Entonces, en ese festival estaba ahí el listado, digamos, de bandas que iban a tocar. De rock estamos hablando, un festival de rock, porque como dijeron, bueno, como los chicos que están en Malvinas son jovencitos, hagamos un recital de rock, que es la música que escuchan los pibes. Esa fue más o menos la idea, ¿no? Entonces, en un momento dado, estaba el que ponía los graph, ¿vieron? Sí. Y había un señor atrás que andaba dando vueltas y mira el listado del graph y ve que en un momento dado dice, ¿qué dice acá? Dice Pedro y Pablo. No, pero Pedro y Pablo no pueden tocar. Pero acá está en la lista, pero están prohibidos. Pues recordemos, estamos hablando de la época del proceso militar, ¿no es cierto? Sí. Había más de 200 artistas prohibidos, más o menos unos 570 canciones prohibidas. Dentro de todo eso estaba justamente Pedro y Pablo. Le dice, bueno, pero no pueden tocar, no pueden aparecer, pero están en la lista, van a tocar, qué sé yo, qué sé cuánto, que es lo que estamos viendo de fondo. Entonces, ¿qué deciden hacer? En vez de poner Pedro y Pablo, ponen Cantilo y Durietz. Como que nadie se iba a dar cuenta, digamos, pero ahora eran exactamente Pedro y Pablo. Lo que estamos viendo ahí de fondo es el show, justamente, que se lo boicotearon bastante porque se escuchó muy feo. Si ustedes ven el show en YouTube, está entero, van a ver cómo suenan los otros grupos y cómo suenan ellos. Una cosa insólita que rebota el sonido siendo dos guitarras acústicas nada más, pero bueno, son las cosas que solían ocurrir. ¿Y por qué recordamos esto? Porque hoy cumple 75 años Miguel Cantilo, es decir, el 50%, diría yo el 80% de Pedro y Pablo, porque él componía el 99% de las canciones. Uno de los grandes juglares que tuvo la República Argentina en cuanto a música, y bueno, el creador de la Marcha de la Bronca, La Gente del Futuro, ¿Dónde va la gente cuando llueve?, Blues del Éxodo. Podía estar 50 horas nombrando todas las canciones de Miguel Cantilo, pero obviamente estuvo exiliado también, estuvo prohibido, bueno, todo lo que ya sabemos en aquellos años, muchas de sus canciones, y sobre todo su himno, que fue la Marcha de la Bronca, se utilizó luego del regreso de la democracia, no solo en el famoso Festival de Barroc en el noviembre del 82, sino también en todas las marchas que se hicieron años después, ya durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Así que dejó también un tema que quedó en el imaginario popular como una canción de protesta, justamente, y se llamó La Marcha de la Bronca, un himno del rock nacional. Ahora, fíjense un detalle muy particular. Tanto Miguel Cantilo como Jorge Durietz, es decir, Pedro y Pablo, solían ensayar, vivir en una casa, en la calle Conesa, que era una especie de reducto donde se juntaban todos los hippies de la época. Y en esa época había dos pibes muy jovencitos, de 16, 17 años, que solían ir siempre ahí porque se juntaban, pibes más grandes que ellos, se juntaban a tocar, a hacer música, a tomar unos mates, a compartir en esa época muy hippie, muy de cofradía. Y había un tal Carlos Alberto García Moreno y un tal Carlos Alberto Mestre. Estamos hablando de Charly García y Nito Mestre, que luego sería sui generis, ¿no es cierto?,